Génesis capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Vimos la primera noche la astucia de la serpiente. En esa astucia ella engaña a la primera pareja, de una manera, hermanos, muy sagaz. Vimos anoche la caída del hombre, y vimos que hay tres deseos del mundo, o las tres máximas tentaciones que el enemigo usó con Adán y Eva, y cedieron. Está usando con el mundo entero, y el mundo está cediendo, y todos aquí hemos cedido de una u otra manera, y las quiso usar con Cristo, y vimos anoche que con Cristo no pudo. Amén. Y esa es la garantía de nuestra salvación, de que Cristo no cedió ante la tentación de la culebra. Y alcanzamos a ver el punto número 3, que era la solución a la caída. Versículo 7, ahí alcanzamos a llegar a la mitad, o por lo menos algo de allí veíamos anoche. Número 3, la solución a la caída del hombre. Versículo 7, Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Y el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dijimos anoche que el hombre había quedado desnudo. No desnudo de ropa, porque el hombre estaba desnudo. Ya, el hombre no tenía ropa. El hombre y la mujer en el huerto del Edén no tenían ropa y ellos no se avergonzaban. Pero cuando el pecado entró en sus vidas y los ojos son abiertos, ellos entran a una dimensión natural, a una dimensión del bien y el mal, donde con esos ojos abiertos ellos pudieron ver la desnudez, pero la desnudez de la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios se aleja de ellos. Ellos espiritualmente mueren y se les abren los ojos naturales para ver la condición en la cual quedaron ahora. Quedaron totalmente desnudos, sin la presencia de Dios, y entonces se miran y comienzan a tratar de resolver el problema. Dijimos anoche que hay dos maneras de resolver el problema de la desnudez. El primero es como Adán y Eva hicieron: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y dijimos anoche que esas hojas de higuera representan las obras del hombre, representan el esfuerzo del hombre, representan los arrepentimientos diarios que el hombre hace para querer quitar el pecado, ¿no? Y hoy día tenemos, hermanos, muchas personas que dicen que son cristianas y todos los días se tienen que arrepentir porque en ellas hay pecado. Ellas están llenas de pecado, entonces tienen que pedirle perdón a Dios todos los días y creen que de esa manera ellos están cubriendo su desnudez. Pero dijimos, hermanos, que eso no sirve, porque las hojas de higuera se secan con el tiempo, y cuando se secan quedan en la vergüenza, y tienen que volver a tomar otras hojas de higuera, y vuelven y se secan. Y esto me habla del sacrificio, hermanos, de animales del antiguo pacto. En el antiguo pacto la gente sacrificaba los corderos para cubrir la desnudez, para cubrir sus pecados, pero luego ellos se iban y volvían a pecar, y entonces otro cordero. Aunque estos corderos tipificaban a Cristo, estos corderos realmente no eran la solución para resolver el problema del pecado. Solamente tipificaban al Cordero verdadero, que se llama Jesucristo. Pero veíamos la solución de Dios. Y para Dios poder cubrir el pecado de Adán y Eva, y por ende toda la humanidad, tuvo que hacer un sacrificio. Y la mayoría de los teólogos creen que el Señor sacrificó un cordero. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero Él tuvo que sacrificar un animal. Y tuvo que sacarle el cuero al animal. No se lo podía sacar vivo, ¿no? Tenía que degollarlo. Tenía que derramar la sangre. Así de que ese sacrificio de ese animal tipifica el sacrificio de Cristo. Esa sangre vertida de ese animal que le quitó la vida al animal tipifica la sangre de Cristo en esa cruz vertida. Y ahora esa piel que el Señor toma y cubre a Adán y a Eva, y está tipificando el vestido de justicia con el cual Dios nos cubrió a nosotros, amados hermanos, desde esa cruz. Entonces la manera correcta de cubrir los pecados es con el sacrificio de Cristo. Pero esto no hay que hacerlo todos los días, se hace una vez y para siempre. Cristo en esa cruz murió una sola vez y para siempre. Y cuando una persona recibe el Evangelio, recibe el perdón de pecados una vez y para siempre, se pone el vestido de justicia una vez y para siempre, esa persona es libre del pecado y se llama de en adelante santa y justa delante de Dios, sin mancha y sin arruga. Pero la gente no entiende esto, amado hermano, y por eso ellos siguen poniéndose hojas. Por eso anoche vimos esa parte. Pero bueno, yo quiero terminar esa parte, porque hay dos textos que quería que miráramos, porque hermanos, de todas maneras la solución del hombre es un fracaso total. Le voy a mostrar los otros versículos, en términos, para no avanzar mucho, porque quiero ir al tema de esta noche, pero ¿por qué es un fracaso total la solución humana? Porque el hombre, aunque se cubre con hojas, él sigue viviendo con miedo, él sigue escondiéndose y él sigue en la condenación. Mira lo que dice el versículo 8. Dice el verso 7, la última parte: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Aunque ellos se cubrieron, hermanos, mira lo que pasa, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el Señor no llegó de noche para no asustarlos. ¿Usted se imagina yo desnudos y el Señor llega de noche? Pues el Señor llegó a la luz del día y se cree que llegó a mediodía, donde alumbraba mejor el sol, para que no se asustaran. El Señor sabía lo que estaba pasando ya en ellos. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Como decíamos nosotros, pagaron escondederos a peso. Hoy ya a peso no hay, ¿no? Pero así decíamos, pagó escondederos a peso. Pero, tremendo, ¿no? Antes Dios venía al huerto y ellos, Dios, ¿cómo estás? Bien. Pero ahora, apenas viene Dios, se esconden y buscan, se esconden debajo de los árboles. ¿Sabe, hermano, que hoy día el hombre, el pecado, eso es lo que hace? Huye de Dios, vive escondiéndose de Dios. ¿Y dónde se esconde de Dios? Bueno, no quiere ir a una iglesia para que no le hablen de Dios, se esconde. Bueno, se esconde en la filosofía, se esconde en la psicología, se esconde aún en la religión. O lo peor de eso es que se esconde detrás de un cigarrillo, se esconde detrás del alcohol, se esconde detrás de las drogas, del sexo, de todo lo que vimos anoche, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí se está escondiendo el hombre. Y esos son sus árboles como una protección. Se esconde de la presencia de Dios. El verso 9 dice, entonces mire, ellos tienen miedo, se esconden. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A ver, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Claro que sabía. Pero el hombre era el que no sabía dónde estaba. Entonces por eso Dios le pregunta a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? No es que te fuiste del huerto, no, tú estás en el huerto y estás en la tierra, pero yo no te estoy preguntando eso porque yo sé dónde estás. Lo que te estoy queriendo decir es, ¿dónde estás? ¿En qué posición espiritual te encuentras ahora, hombre, mujer? Si tú estabas en una posición de gloria, de mi presencia, tú tenías vida espiritual, tú tenías relación conmigo, pero ahora ya te caíste. Ya no estás en mi presencia, no estás en mi gloria. Ahora estás en otro lugar, estás en un lugar caído, un lugar de pecado, un lugar de corrupción, estás lleno de miedo, estás lleno de temor, te estás escondiendo. ¿Dónde estás, hombre? Y es la pregunta que el Señor le hace a la humanidad, ¿dónde estás? Yo confío que la mayoría de esta noche de nosotros aquí estemos descansando en la presencia del Señor, hermanos, en su bendita gloria. Ahora mire cómo contesta el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Él tenía miedo antes? Cuando Dios le hablaba tenía miedo, ¿no? Ahora que entró en pánico, entró en temor, entró en miedo. Yo ya no quiero oír la voz de Dios porque me da miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora el Señor, y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieras? ¿Te acuerdas, Adán, que yo te dije, el día que comas de ese árbol morirás? La culebra vino y le dijo, no morirás, y le hiciste caso a la culebra, y ahora estás en un problema. Ahora tienes miedo, ahora te estás escondiendo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué se escondió? La única razón del miedo es que dentro de ti se metió el árbol que yo le dije, no comas. Y como habíamos visto anoche, Satanás se apoderó totalmente del hombre. Entonces, mire cómo la solución del hombre es un fracaso. Pero hermanos, la solución de Cristo, la solución que Dios le dio, ya no es un fracaso. Y yo quiero que lo miremos. Vamos a leer dos pasajes y así me quede media hora solamente, para el otro no importa. Pero yo quiero que miremos esto porque es muy importante. Romanos capítulo 4. El Señor no va a aceptar absolutamente nada, hermanos, del hombre.
El hombre no tiene por qué tratar de luchar contra el pecado. El hombre no tiene por qué tratar de vencer el pecado. ¡Qué cosa tan terrible!, ¿no? El hombre lo único que tiene que hacer es ir a Dios a través de Jesucristo y recibir la gracia bendita, que es la que se encarga de suplir la solución al problema del pecado. Amén. Por eso mire cómo quedó registrado en Romanos capítulo 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Y ahí hay dos cosas, dijimos. Génesis 3:7 está la obra del hombre. Génesis 3:21 está la gracia de Dios. Y entonces el apóstol Pablo, al entender bien, él dice, al que obra, o sea, Adán y Eva están obrando, se están poniendo las hojas de higuera. Usted que se pone las hojas de higuera, bueno, no se le cuenta el salario o su esfuerzo como gracia. Eso no es una gracia, sino como una deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. O sea, en ese momento Adán y Eva eran impíos. Y ellos lo que tenían que hacer era acercarse a Dios para que Dios lo justificara. Allá con la muerte de aquel cordero, de aquel animal que tipificaba a Jesucristo, pero no lo hicieron. Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, si Adán y Eva hubieran colocado la fe en Dios, de que Dios les iba a resolver el problema de la desnudez, esa confianza que Adán y Eva hubieran puesto en la gracia de Dios, eso les hubiera sido contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Les hubiera aniquilado el pecado. Otra vez, hermanos, el pecado no se aniquila con esfuerzos humanos, con oraciones, con ayunos, con pactos, con consagraciones, con echar fuera al demonio. Eso no sirve de nada, eso no sirve de nada. Lo único que puede resolver el problema del pecado, y ya lo hizo, la cruz del Calvario, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice aquí el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Oh, vea qué bienaventuranza. Dios atribuye ¿qué? Justicia sin obra. O sea, Dios quiere darle al hombre la justicia, pero no espera del hombre las obras. Hay que entender eso. Dios atribuye al hombre justicia, o sea, Dios justifica a las personas sin necesidad de que ellos hagan ningún tipo de obras. En otras palabras, Dios quiere traer el cuero, ¿ah?, la piel de ese animal, y quería ponérsela a Adán y Eva, pero tenía que Adán y Eva quitarse, caramba, esas hojas que se había colocado. Dices, ¿cómo yo? Y yo para poder ponerle el cuero, para poder ponerle el vestido que realmente dura, tiene que quitarse esas hojas, caramba. Y si quiere seguir con las hojas, pues yo no le voy a traer mi solución. Y hoy mucha gente se queda con las hojas. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil para las personas, y esto es obra, escúchame lo que le voy a decir, esto es obra humana. Esto es obra humana. Es más fácil para Orlando, si cometió un pecado, venir y arrodillarse delante de Dios y perdóname, Señor, por favor, y hasta que no moqueo y lloro y ya, Señor, gracias, me perdonó. Pero qué difícil es que Orlando venga y la embarró y diga, Señor, yo descanso en ti, en esa gracia bendita, de que tú con un solo sacrificio me perdonaste. ¿Verdad que es más difícil? Porque la primera es mi esfuerzo, y la primera me está diciendo, yo fui y corté las hojas, yo fui mismo y cosí las hojas, y yo mismo me puse las hojas y me cubrí, yo me veo cubierto. Pero el asunto es que como la cruz es por fe, entonces no me veo, y me veo como desnudo. Pero como es por fe, me miro naturalmente y me veo desnudo. Hermanos, por eso dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Creer lo que dice la palabra que Cristo hizo en esa cruz por mí, y punto. Amén. Mucha gente dice que tiene fe, mucha gente dice que cree en Dios, y es una mentira, porque ellos están confiando en ellos mismos, lo que ellos hacen. ¿Por qué cree, hermanos, que las iglesias hoy día tienen tanto resultado? ¿Por qué cree que en la fe tiene esas maratónicas y tiene tanto éxito?
porque están despertando en las personas esas hojas. Y ellos quieren hacer algo, y yo si hago algo, entonces Dios me va a dar algo. Cuando Dios dice, si tú pones tu obra, yo no pongo mi gracia. No, yo quisiera poner mi gracia, pero para eso tienes que quitar tus obras. Pero la gente no hace eso. Por eso a mí no me da miedo ni me da temor decir, toda esa gente no cree en Dios, creen en ellos, creen en sus esfuerzos. Es que la Biblia es clara, dice, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora vamos a ver qué es eso, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Adán y Eva, bienaventurados, si tus iniquidades son perdonadas y si tus pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Mire mi hermano, si usted ya nació de nuevo, el Señor a usted no lo inculpa de pecado, no yo. Si usted ya nació de nuevo, a usted el Señor no lo inculpa de pecado, porque hubo uno que fue inculpado de pecado y ya murió en esa cruz por nosotros. Yo sé que por ahí se levanta la humanidad. No, porque eso es peligroso, no diga eso, porque entonces la gente dice yo no soy pecador y se van a la calle y ahí juegan con el pecado y hacen lo que quieren. Hermano, como yo le decía a alguien esta mañana, yo le decía, mire, yo pecaba cuando estaba en la naturaleza caída, ahora Dios me dio una naturaleza completamente nueva. ¿Usted cree que ahora yo con esa naturaleza completamente nueva voy a hacer lo que hacía la naturaleza vieja? ¿No ven que la naturaleza vieja viene impregnada del mismo diablo y el veneno? Ahora se lo voy a mostrar. Y la naturaleza nueva viene de esa cruz. Y es del reino de los cielos, el nuevo nacimiento del cielo celestial, para caminar de acuerdo a Dios, a la santidad, a la palabra. Entonces muchas personas lo que tienen es un conocimiento, pero no tienen la realidad del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, te equipa a ti para caminar en integridad y en santidad y sin pecado. Por eso, yo le hablaba a este personaje esta mañana y le decía, mira, porque él estaba asustado, me decía, es que usted como dice, de pronto, ay, la gente lo va a tomar muy liviano y de pronto van a pecar. Yo digo, mire, le voy a aterrice de una vez, le digo. A veces yo soy muy fuerte para hablar y le dije, mire, hermano, ¿usted le puede impedir a un palo de aguacates que dé aguacates? No. Entonces, ¿usted le puede impedir a un pecador en la iglesia que peque? Nunca. El pecador le va a pecar. Como el palo de aguacate le va a dar aguacates. Pero si ese palo de aguacates recibe una nueva naturaleza y se vuelve manzana, él ya no le va a dar aguacates, sino que le va a dar manzanas. Entonces deje de estar cuidando que si pecó o no pecó. Yo antes vivía detrás de la gente, ay, usted está pecando, usted no está... Ahora ya no, porque si alguien peca, entonces me está diciendo sencillamente que es un árbol de maldad. Porque solamente el árbol de justicia practica la justicia. Dicen que esto es muy duro lo que digo, pero es la verdad. Hermanos, ¿es que acaso no vamos a creer lo que Jesucristo dijo? O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Además Jesús dice, no puede el árbol bueno dar fruto malo. No puede, lo dijo Jesús. Y no puede el árbol malo dar fruto bueno, y por el fruto se conoce el árbol. Sí, porque cuando uno predica de que Cristo perdonó el pecado de la gente que no ha nacido de nuevo, lo agarra y dice, libre soy, entonces voy a pecar. Al contrario, soy libre del pecado, pero esclavo de la justicia. Eso lo dice la palabra y por eso hemos estudiado Romanos. Y tengo que aclarar esto porque alguien sale por ahí diciendo, no, el pastor nos dio libertad para pecar. No, si usted peca, usted es un pecador y punto. Ya, y eso es todo, hermano, ya. Y mejor sigamos aquí. Ahora vamos a mirar. ¿Dónde? Me perdió. Gracias. Entonces, mire la solución de Dios, cómo es de efectiva, hermanos. Es que lo voy a llevar a un pasaje que usted lo conoce, pero vamos a deleitarnos esta noche. El hombre no puede resolver el problema del pecado, pero Jesucristo lo resolvió de una manera tan especial que yo quiero mostrárselo en la palabra. Vamos a ir a Hebreos 9, que es mi favorito.
Y no se preocupe que yo no puedo terminar Génesis 3. Si acaso llegaría hasta el 15 esta noche. Yo les dije que le iba a enseñar Génesis 3, pero pues, por lo menos unos versos, no todos. Hebreos 9, versículo 22. Mire, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecados, no se puede quitar el pecado sin derramamiento de sangre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son estos? Los sacrificios de animales del antiguo pacto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, en el mismo cielo, cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros ante Dios. ¿Cuántos creyentes hay aquí esta noche? Si usted es un creyente, Cristo se presentó delante del Padre por usted. Amén. Él se presentó por mí. Ahora, ¿para qué? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No, Señor. Hermano, míreme esto. No para presentarse muchas veces. Si alguien cree que el arrepentimiento todos los días le quita el pecado, indicaría que Cristo tendría que presentarse en ese mismo momento delante del Padre. Cuando yo me arrepiento hoy, Señor, perdóname, límpiame, Señor, por favor, con tu sangre, todos mis pecados. Tendría que el Señor venir y limpiarme y presentarse delante del Padre. Hay que entender el Evangelio. Dice, no para presentarse muchas veces, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si hubiese sido así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Lo vio? Ahora mire, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ay, hermanos, más claro no canta un gallo. Y yo sé que esto va entrando poco a poco en nosotros. De hecho, yo soy un predicador del pecado, sí. Me encantan estos temas a mí, porque esto fue lo que a mí me trajo la libertad. Dice que se presentó una sola vez y para siempre, o sea, ya no hay más presentaciones, hermano. Si alguien dice, Señor, hoy día y cada día perdóname, límpiame, entonces está perdido, está tirando al aire todo eso, porque el Señor no le va a tomar nada de eso. No se va a volver a presentar. Una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y como ya los llevó, entonces aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Usted ya sabe eso, Él viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que están sin pecado. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Escuche, si ellos hicieran perfectos, él está hablando del antiguo pacto, de otra manera cesarían de ofrecerse. Aquí está, pues los que tributan este culto, limpios, ¿cuántas veces? ¿Limpios cuántas veces? Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hermanos, ¿cuántas veces una persona es limpia del pecado? Una vez. Y le aclaro aquí, Cristo murió una sola vez y se presentó ante el Padre una sola vez, lo dice la Biblia. Ahora, nosotros, cada persona tiene que tener la experiencia con Cristo una sola vez. Después de escuchar el Evangelio, yo no sé cuántas veces, llegará el momento donde cada persona tendrá esa experiencia una sola vez de recibir el perdón del pecado. Y cuando esa persona recibe el perdón del pecado, entonces limpio esa vez, única vez, ya no tiene más conciencia de pecado. O sea, ya es justo, ya es santo, ya no anda con temor, ya no anda diciendo por ahí, ¡ay, pobre de mí, pecador! No, sino que en un sentido, él levanta la cabeza y dice, Señor,
soy justo delante de ti, porque tú me hiciste justo. ¿Me limpiaste cuántas veces? Una vez. ¿Pero qué hacen hoy día? Todos los días. Señor, limpia a este pobre pecador y miserable. No han entendido el Evangelio todavía. Limpios una vez. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año, como hoy día en las iglesias, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, como los arrepentimientos de hoy día no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, ahora diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora mire, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué había que quitar? Había que quitar el sacrificio de los animales del antiguo pacto que no quitaban el pecado. ¿Qué había que quitar? Había que quitar las hojas con las cuales se vistió Adán y... ¡Ay, la voy a dañar! Había que quitar esta llana. Había que quitar las hojas, ¿sí? Quita esas hojas, diría el Señor, para poderte poner ahora el vestido que te traigo. Ahora mire, diciendo de aquí vengo Dios para hacerte voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? Quítalo primero. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecho cuántas veces? Ay, Padre. ¿Cuántas veces usted fue santificado? Una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando, como muchos hoy día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los mismos arrepentimientos que nunca pueden quitar los pecados. Pero, Cristo, oh Santo Cristo, yo me emociono mucho con este pasaje, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Usted sabe qué fue lo que Cristo dijo cuando él, antes de morir? Consumado es. La deuda ha sido paga. Dios viene y le dice, Jamie, la deuda por tu pecado ha sido paga. Y si Jamie dice, te creo, ya está. Y como dice la Biblia, y si Jamie dice, no te creo, entonces no está. ¿Ah? Y entonces, ¿qué va a pasar con Jamie si no cree? No, ella no, pero ella sí cree. Pero con Jamie no, otra persona. Si no cree, ¿qué va a pasar? Se va al infierno. Porque el que rehúsa creer en el sacrificio de Cristo, la ira de Dios está sobre él. ¿Ah? Y muchos me preguntan, ¿y entonces cómo creo? Hermano, pues para creer, eso es una dádiva del cielo, yo no puedo hacerlo a usted creer. Yo no tengo la habilidad para que usted crea. Yo solo tengo la habilidad para predicarle el evangelio, la habilidad se la da Dios. Entonces, ¿cómo hago para creer? Así siga viniendo y siga escuchando la palabra, que en algún momento creerá. Y si no cree, hermano, pues qué pena, yo no puedo hacer nada. Pero si usted quiere, hermanos, y en su corazón está el anhelo, usted va a seguir viniendo a escuchar la palabra. Verso 12, rapidito, porque el tiempo se me fue ya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para qué? Para siempre. ¿Usted fue perfecto para qué? Para siempre. No se deje engañar. Usted fue perfecto para siempre. Una sola vez para siempre. Déjemelo, yo le termino todo esto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Hermano, míreme. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿usted por qué se acuerda? ¿El 19? Porque donde hay remisión de estos,
ya no hay más condena por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, entremos con plena certeza. Amén. Una persona que ha sido perdonada del pecado tiene la libertad. Camina en libertad. No como Adán y Eva, que andaban en temor, con la condenación y se escondían. Hermanos, el cambio de Cristo fue tan tremendo que en 20 minutos voy a tratar de hablarle de lo otro. Yo quería decirle eso porque me parece que era importante. Imagínense, yo pensé que anoche terminaba y vea. Número 4, las consecuencias de la caída. Vamos a Génesis otra vez. Capítulo 3. No alcanzo, ya no pude, pero quiero decirle algunas cosas acá. Hay muchas consecuencias de la caída, le voy a mencionar unas poquitas. Versículo 12, Génesis 3:12, la primera es que ellos comienzan a justificar su pecado. Dice el versículo 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermano, en otras palabras, Adán no culpó a la mujer, culpó a Dios. Porque Adán dijo: tú eres el culpable, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no caigo en pecado. La mujer fue, yo estaba bien, Señor, tú sabes, yo estaba solo, tú dijiste no es bueno que el hombre esté solo. Ahora me sacó una costilla de aquí y mire, ella fue la causante de mi caída, la mujer. Pero, ¿usted cree que eso ha cambiado hoy día? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido la maldad y qué hacemos? No, yo no fui, fue fulano, fue ella. Es que ella tenía el escote muy alto. ¿Sí? ¿Y usted qué tenía en su corazón? ¿Lujuria? ¿A quién culpamos? ¿El escote alto o la lujuria del corazón? Ay, Padre. O sea, siempre el hombre va a buscar culpables. Y el Señor lo único que quiere, que quería que Adán dijera: sí, Señor, yo. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que no coma, y así la mujer, la culebra o quien sea, me hubiera dicho coma, tú me dijiste, yo debía haberme quedado con tu voz. ¿Sí o no? Y Eva también, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Hermanos, cuando van a buscar a un culpable, es difícil, ¿verdad? Encontrar un culpable. ¿Quién es el culpable del fracaso? No, hay que buscarlo por allá. Es verdad que fue el diablo, pero hermanos, el hombre tuvo culpa, amén, y la mujer tuvo culpa, pero ellos querían buscar por allá, indagar. Ahora aquí te viene la maldición para la serpiente, verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Hermano, mire, la maldición que recibe la culebra, no es la culebra tanto, pero Satanás, y la maldición es el lago de fuego. Maldita serás, o sea, lo único, ya no hay bendición para la culebra, ya no hay bendición para Satanás, sino una maldición, y la maldición es el lago de fuego, el infierno. Maldito serás. Pero hay otra cosita aquí: sobre tu pecho andarás. Hay muchos que dicen: es que la culebra andaba erguida. No tiene que ver con eso. Sencillamente, recuerde que el Señor le está hablando a la culebra, pero no a la culebra, le está hablando al diablo. Cuando le dice sobre tu pecho andarás, lo que está diciendo es que tu soberbia ha caído tan bajo que tú vas a quedar totalmente aplastado, Satanás. Te vas a tener que arrastrar como se arrastra la culebra. O sea, tu soberbia te trajo a quedar como nada. De hecho, la misma Biblia dice, inclusive tan tremendo esto, que la misma Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la culebra está en los pies. ¿Cómo le parece? Satanás no anda por ahí como tratando de... No, ¿sabe dónde? ¿Quiere buscar a Satanás? Búsquelo debajo de sus pies. Llévese esa.
Usted le tiene miedo al diablo, a los demonios. Ay, qué miedo con ellos. Búscale ahora. Aquí está mismo. Lleve. Porque ahí anda. Él anda es por ahí. Pero la gente, ¿dónde lo pone? Arriba. No, crea lo que dice la palabra. Pero ahora algo fuerte aquí. Además de que andarás sobre tu pecho, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Lo que el Señor está diciendo, mire, don Satan, es cierto que vas a caminar y vas a vivir humillado, pero te voy a entregar un alimento que a ti te gusta. A ti te gusta la carne, ¿cierto? Te vas a comer carne todos los días de tu vida. ¿Usted pensó que a usted le gustaba la carne? Al diablo es el que le gusta la carne. ¿Por qué el hombre peca? Porque es el alimento para Satanás. Ahora le suelto esta. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el creyente por el Espíritu hace morir las obras de la carne? Y el creyente está crucificado con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ahora la carne, el creyente debe tenerla subyugada y sometida en esa cruz. Porque si no la tiene sometida, será alimento para el mismo diablo. ¿Y cómo? Pues con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como lo vimos anoche. Entonces hay mucha gente que dice, santo es el Señor, alaban, pero todos son comida para Satanás. Yo espero que aquí ninguno de nosotros seamos alimento para el diablo. ¡Amén! Ahora sí llegué al que quería, Señor. Un poquito tarde, pero llegué. Habría una enemistad entre las dos simientes. Una enemistad. Versículo 15. Y tranquilo que ella no me muevo más. Bueno, sí, tengo que ir a otras 2 citas, pero bueno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de ese momento se establece una enemistad. Porque Adán y Eva cayeron en pecado. Adán y Eva le vendieron el alma al diablo. Adán y Eva tomaron la naturaleza carnal y pecaminosa dentro de sus vidas. Y todos los descendientes de Adán y Eva iban a nacer en pecado, contaminados con el pecado, alimentando a Satanás en la carne, y Satanás llegó a ser el dueño de esa humanidad. ¿Y quién era salvo en el Antiguo Testamento? Bueno, todos aquellos que comenzaron a creer en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el prototipo del Evangelio. Ahí está el Evangelio. Porque ahí está diciendo que la culebra le iba a morder el calcañar a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el Evangelio en Génesis 3, capítulo 15. La serpiente, el diablo, iba a morder el calcañar, el talón de nuestro Señor Jesucristo, al punto que le iba a causar una muerte. Iba a haber una enemistad. Pero Cristo le iba a herir en la cabeza a la culebra, a Satanás. O sea, iba a matar a Satanás. Bueno, a matarlo, pero a herirlo, iba a aniquilar el pecado y la naturaleza carnal y pecaminosa, y al diablo totalmente lo iba a dejar sin poder y sin autoridad. Ahí está el Evangelio. Ahora vamos a mirar unos versos. La gente se asusta cuando yo digo hijos del diablo, hijos de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Y ahí usted va a encontrar. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a encontrar que ahí están las dos simientes. No hay más simientes. La simiente de Satanás son todos los impíos, todos los pecadores. La simiente de Cristo es la iglesia de Cristo. Amén. La simiente de Eva es Cristo, y Cristo tiene una simiente que es la iglesia. La simiente de la culebra es Satanás. La simiente de la culebra es el anticristo y todo lo que se opone a Cristo, y los impíos y pecadores.
Usted lo va a ver bien claro aquí en Primera de Juan, capítulo 3, mire, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Váyase notando esa, hijos de Dios. Por el amor que Dios nos dio, somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué somos llamados? Porque antes no éramos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo. ¿Quién es el mundo? Los hijos del diablo. Ahí va a comenzar usted a mirar las dos cosas. Como somos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, otra vez. Yo subrayé aquí con un color rojo, hijos de Dios, y con un color café, hijos del diablo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos tienen eso? Amén. Esperando, amén. Por eso dice aquí el verso 3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pastor, usted no me dijo que yo ya era puro. Sí, usted es puro en el espíritu si nació de nuevo, pero su alma y cuerpo no. Por eso tiene que ser, es puro para purificarse, es santo para santificarse, es justo para caminar en la justicia. Amén. Este sí es santo y es puro en el espíritu, en el nuevo nacimiento, pero en el alma todavía no, hay que purificar todavía. Por eso dice, el que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora 4, todo aquel que comete pecado, ¿quién comete pecado? Pues los hijos del diablo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quién infringe la ley? Los hijos del diablo, vamos a mirar. Ese es todo el contexto que ustedes después lo pueden mirar bien. Verso 5, y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Cristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Hermano, por todo lado usted va a encontrar. Yo no exagero cuando le digo a la gente, tengo más de 70 versículos en la Biblia que dicen que Cristo quitó el pecado. No exagero. Si alguien me dice que exagero, le digo, bueno, Cristo dijo 70 veces 7, yo también puedo decir 70. Cuando uno dice 70 en el término bíblico y en el término de Cristo, es que son incantidad, no se pueden contar, son muchos. Porque la verdad yo no he encontrado 70 versos, pero sí por lo menos más de 30. Algún día los enumeraré. Pero usted va a encontrar textos así como el 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Cristo? Dígale duro, ¿para qué apareció Cristo? ¿Cuántos tienen pecado en su corazón? ¿Vio? ¿Por qué no tengo pecado en mi corazón? Él apareció para quitar mi pecado. Ay, hermano, ¿quiere otro texto? Igual le doy más si quiere, no importa. Él vino para quitar mi pecado y no hay pecado en el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Permanece en Él, o sea, esa es la simiente de Cristo. Permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí ve? Peca y no peca. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Sí vio por qué yo a veces soy tan duro? Porque la Biblia me dice. Lo que pasa es que conmigo hay un problema. Yo no adorno la Biblia, hermanos. Yo soy muy descuerado para predicar. Yo no trato de adornar. Ay, sí. No. ¿Cómo salió? Porque es que a mí me la adornaron por muchos años y me hizo un daño. Alguien dice, pero de pronto se puede ir la gente. Yo le digo a mi esposa, mire, el que Dios envió aquí es de él, aquí se queda. El que no, se va. Mire, hermanos, escuche, hermanos, si se va a ir cuando Cristo venga, pues que se vaya ahora, ¿sí o no? Sí, de todas maneras se va a ir cuando Cristo venga, pues que se vaya ahora. Pero si no se va a ir en el encuentro con Cristo, tampoco se va a ir, amén. Y yo sé que usted no se va a ir tampoco. Ok, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí ve cómo viene hablando de los hijos del mundo, del malo, del diablo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Las obras del diablo es el pecado, vino a deshacerla, por eso el contexto es muy bueno. 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios en esta noche? Ok, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, estamos hablando de la simiente, Génesis 3:15. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, ¿quién es? Cristo. Esa enemistad que hubo en Génesis 3:15, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. Y yo creo esa palabra, no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez aparecen. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Otra aparece, así, no sé, creo que la primera noche hablamos de Caín, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. De acuerdo, usted puede ver ahí que está la situación difícil, y como no alcanzó a ir, le voy a decir en Juan, capítulo, venga, le doy la cita mejor, en Juan, capítulo 15, 18 y 19, dice que la razón por la cual el mundo nos aborrece a nosotros, es porque somos de Cristo. El mundo, o sea, los hijos del diablo, aborrecen a Cristo y aborrecen la iglesia. Y cuando yo pensaba eso, decía, Señor, con razón que Orlando y su esposa se han venido quedando con el tiempo sin amistades del mundo. Y yo me estoy dando cuenta que mis amigos o mis amistades son los hermanos. Yo ya no tengo amigos impíos, porque ya casi no tengo contacto allá. De hecho, me he dado cuenta que muchos a mí me van quitando la amistad. Y Jesucristo es claro: si a usted el mundo lo ama, usted es de ellos. Así dijo Jesucristo. Pero si a usted el mundo comienza a aborrecerlo y a rechazarlo por causa de Cristo y del Evangelio, eso quiere decir que usted es de Dios. Amén. Yo le voy a preguntar, pero ¿dónde tiene más amigos? Y ya le pregunté. Ay, Señor. No, ya no alcancé, Señor. Yo quiero decirle algo aquí, hermanos, en 10 minutos. Satanás hirió a Cristo en el calcañar y le mató. ¿Cómo hizo para matar? Habíamos visto la primera noche que la muerte se gestó de 3 maneras. Primero, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, que comió Adán y Eva. Segundo, por el pecado. Y tercero, porque Satanás dijimos que es homicida. Satanás es el autor de la muerte. Satanás le metió la muerte a todo el género humano, pero con Cristo no podía. Vea, Cristo nace con una carne, un cuerpo carnal también, pero sin pecado. De todos los seres humanos creados, Satanás tuvo acceso a todos, menos a uno llamado Jesucristo, porque nació sin pecado. ¿Cómo le parece? Por eso veíamos anoche que Satanás quiso causarle la caída a Cristo, porque no tenía pecado. No pudo meterse dentro de Cristo, porque es una carne sin pecado. Y aquí es donde viene el milagro grande de Dios para la salvación. Dios mismo se hace hombre. Dios mismo se hace carne, y como habíamos visto en Romanos 8:3, para que en la carne de Cristo cogiera la naturaleza carnal y pecaminosa de toda la iglesia, de todas las personas, que es el veneno que esa culebra les había colocado. Y en ese cuerpo de Cristo metérselos dentro. Y como ya Él está cargando con el pecado, no de Cristo, sino de la humanidad, o de los creyentes mejor, entonces el diablo ahora tenía
que Él es el autor de la muerte, el diablo tenía el poder para matar a Jesús. Cuando la Biblia dice que le hirió el calcañal, tú le herirás en el calcañal, indica que el diablo iba a poder morder a Cristo de tal manera que iba a causar un veneno que a la próxima lo iba a llevar a la muerte. Pero no fue el pecado de Cristo, sino el pecado de la humanidad. Satanás mordió a Cristo en el calcañal por el pecado tuyo y por mi pecado. Y le causó a Jesús inmediatamente llevarlo allá. Y Satanás estaba contento porque dijo, ya si logro matar a este, ya no hay manera. Y le quiero decir algo. Y hay dos culebras, hermanos. Hay una culebra que es la causante de la muerte del hombre. Pero hay otra culebra en simbología que es la causante de la vida del hombre. Quiero que vaya conmigo y no alcanzo, pero se lo voy a explicar. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo, usted le va a tocar después ayudarme porque no alcanzo. Juan capítulo 3, versículo 14. Cuando está diciéndole Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Jesucristo le dice, pero tú eres un judío, conoces la palabra y no sabes. Ahora mire el dato que le da Jesús. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apareció una culebra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Después usted vaya, hermanos, si usted tiene una referencia y le dice dónde, pero le voy a dar la cita. Números 21, 4 al 9. No alcanzo a ir allá no alcanzo el tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel se había rebelado otra vez contra Moisés y contra Dios, y habían dicho, ay, ¿para qué nos trajeron a este desierto a morirnos de hambre? ¿Sabe qué hizo Dios? No me aguanto más este pueblo, y lo voy a aniquilar de una. ¿Sabe cómo hizo para matarlo? Dice que Dios mismo envió serpientes ardientes que salieron por todas partes en el desierto, y los judíos, ¡uy, qué es esto! ¡Pam! Le picó una en el calcañal, inmediatamente, y morían. Y se murió una cantidad de gente. La culebra les picó, Moisés vio, y ellos vinieron, y los que no habían sido mordidos por las culebras, Moisés, ayúdanos por favor, perdónanos que cometimos una grave falta. Moisés busca a Dios, Dios le dice, pues mi hijito, aquí la única solución es que tú mismo te hagas una serpiente igualita a esa, pero de bronce, y la vas a levantar un palo, una asta, y la pones allá, ¿sí? Y igual las serpientes van a seguir mordiendo, pero ¿cuál es la diferencia? Usted dígale a los judíos que quedan vivos, que cuando esas culebras ardientes aparezcan y muerdan a alguien en el calcañar, inmediatamente ¿qué va a hacer? Miren esa serpiente que está allá en esa cruz, o que está allá en esa asta, en ese palo, y cuando la miran, ellos reciben de allá un antídoto que viene y mata el veneno y les da la vida y viven. Pues déjeme decirle que la mayoría de los judíos vivieron porque miraron el asta, la culebra que estaba allá. Pero ¿qué pasó con los otros? Los otros murieron porque no pudieron mirar. De hecho, quiero decirle, si un judío, por decir algo, venía y le picaba la serpiente y él, y no miraba allá, se moría. Porque hay mucha gente incrédula, es que mirar allá, aquí yo mejor vengo y me la quito y me echo, mertiolate, me curo, ¿no? O otros dijeron, no, yo mejor me amputo aquí, me la corto aquí la pierna y así me quedé así, pero no voy a hacerle caso a Moisés. No le hago caso a Moisés de mirar allá, no. Pero ella no sabía que el veneno entró de una y ¡bum! Y otra vez, ¡ay!, se moría. ¿Sabe que hay mucha gente así hoy día? Bueno, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo con relación a Moisés? Le dice Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué le está diciendo? ¿Quiere saber cómo nace de nuevo? ¿Cómo murió usted espiritualmente? Nicodemo diría, a mí me picó una culebra.
Una culebra picó a Adán y a Eva y me metió el veneno. Y yo me morí espiritualmente y también voy a morir eternamente. Pero Moisés levantó una asta, una serpiente, no era la misma serpiente, pero muy parecida, pero serpiente picaba, serpiente ya. Yo no quiero decir aquí cosas fuertes que ustedes pues no pueden llevar, pero hermanos, no es que Cristo se hizo culebra, no, ni Cristo se hizo diablo, no, pero Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo pecado. Lo que quiere decir es, así como Moisés hizo un tipo de culebra, en una asta, ellos eran mordidos por la culebra, pero miraban la culebra que tenía la simbología. Asimismo, Cristo, una culebra fue la que vino y picó a la humanidad y le causó la muerte. Pero ahora Cristo, en semejanza de culebra, tomando el pecado del hombre, Él en esa cruz es levantado ¿para qué? Para que ese veneno lo mate a Él. Cuando el veneno mató a Cristo, el veneno que usted tenía y el mío, mató a Cristo, Satanás cantó en victoria y lo vencí, pero él no sabía que al tercer día el Señor se iba a levantar y que dice la Biblia, hermanos, que Él resucitó para nuestra justificación. Y le voy a mostrar el último versículo ya para terminar. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Aquí está. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, si Cristo resucitó, ¿qué pasa? Ya no estáis en pecados. Y Romanos 4:25 dice que Él resucitó para nuestra justificación. Le explico así rapidito. En esa cruz Cristo tomó todos nuestros pecados, la naturaleza carnal y pecaminosa, que fue lo que le trajo la muerte al hombre, de Génesis capítulo 3. Pero ahora Cristo toma eso, y así como esa culebra, Él se llena, pero Él muere, o sea, porque la paga del pecado es muerte. Cristo tuvo que morir, Él murió por usted y murió por mí, pero la garantía de Dios era que Cristo se iba a levantar el tercer día por el poder de Dios y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle la herida mortal. Por eso dice la palabra de Dios, y eso lo leímos el primer día en Hebreos 2:14, que Él participó de lo mismo para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y usted lee en Colosenses 2:15 que dice que el mismo Señor en esa cruz colocó todos nuestros decretos que eran contrarios contra nosotros, el pecado, pero dice que a Satanás y a los demonios los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Cristo en la cruz, hermanos, acabó con el pecado y acabó con el diablo. Él se tuvo que hacer pecado y digámoslo, se tuvo que hacer culebra. ¿Para qué? Para poder quitarle el veneno. En otras palabras, yo no sé si usted me está captando, pero mire, hermanos, el veneno que tenía Orlando, el Señor entró en mi vida y se lo chupó todito y lo sacó de mí, y eso fue lo que lo mató. Pero Él resucitó. ¿Y cuál es la fe? Que Orlando ahora dice: cuando Cristo moría, Orlando moría, pero cuando Cristo resucitó, Orlando resucitó para una vida nueva que el Señor le dio. Así de que si una culebra fue la causante de la muerte espiritual de Adán y Eva y los dejó sin ropa y desnudos, Cristo en tipología de culebra, Él no se hizo culebra, en tipología, en semejanza de serpiente, le dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente, lo hizo para darnos a nosotros la salvación, para darnos a nosotros el perdón del pecado, hermanos. Y cómo no pararnos para decir: el Señor me vistió, porque Él mismo mató al Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le quitó a usted el pecado.
Hay más características allí, más consecuencias, pero no se les puedo decir, así que lo dejamos para el otro año. Póngase de pie, hermano, y terminamos ahí hoy.